Ah, qué buena pelea se aventó el Sepulturero este fin de semana, mis amigos. El referee tuvo que parar el combate en el round 4 por temor a que fueran a matar a Pancho López. Esto es box y en el box a México se le respeta. Héctor Munguía Jr., mejor conocido como el Sepulturero, es uno de nuestros mejores prospectos mexicano en el peso superpluma. El Sepulturero lo volvió a hacer, volvió a ganar el fin de semana pasado. Ganó el Sepulturero por nocaut técnico ante Francisco López, pelea que se llevó a cabo en Querétaro, en el Centro de Desarrollo Comunitario en Tequisquiapan, Querétaro. Los dos excelentes boxeadores, muy buena pelea, aunque el referee a mí me dio la impresión que terminó la pelea antes de tiempo. El referee creo yo que se precipitó un poquito en detener la pelea. Pancho López estaba golpeado, pero a mi parecer aún podría pelear. El referee detuvo la pelea en el round 4 al ver la paliza que el Sepulturero le estaba poniendo a un valiente Pancho López, que lo único que pudo hacer frente al Sepulturero fue aguantar y tratar de meter las manos en la medida de sus posibilidades. El Sepulturero se vio muy bien, empezó lento y poco a poco fue metiendo en su ritmo a un Pancho López carente de idea, carente de estrategia, aunque sí con mucho corazón, pero ya sabemos que el corazón no es suficiente. Si peleas solamente con el corazón te van a dar una paliza, tal como le pasó a Francisco López. El Sepulturero tiene corazón y poder en sus puños y está agarrando técnica poco a poco. Es un prospecto que te recomiendo que lo sigas porque sus peleas son muy intensas, son muy limítrofes. No hay pelea aburrida del Sepulturero. Esto es boxeo, no es fútbol. Y aquí en el box a México sí se le respeta. En el boxeo nadie puede con nosotros. Y prospectos como el Sepulturero dan fe de lo que estoy diciendo, mis amigos. Y regálame un like en este momento si apoyas al Sepulturero, y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Vlog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga bien al tiro con nuestro contenido. Pues el Sepulturero, si sigue así, se va a convertir en ídolo del boxeo mexicano. Su boxeo es muy similar al de Vaquero Navarrete, un boxeo poco ortodoxo pero efectivo. Tiene un poder de puños fantástico, Esa pegada excepcional que tiene el Sepulturero es el producto de trabajo pesado, de trabajo honesto. Su pegada brutal es producto del arduo trabajo físico que implica su oficio de enterrador. Así es enterrador en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Y por cierto, aprovecho para mandar un saludo a nuestros suscriptores que nos ven desde la bella Ciudad de México. Y por eso el Sepulturero pega tan duro por su trabajo de enterrador, donde sus instrumentos primordiales son el pico y la pala. Sepulturero ha mejorado notablemente su técnica conforme van avanzando sus peleas. El Sepulturero mejora constantemente sus cualidades defensivas y ofensivas. El Sepulturero es representado por Latin KO Promotions. Sepulturero tiene tan solo 22 años y ostenta un récord profesional de 14 victorias, 8 de ellas por nocaut y un empate. Es de la hermosa Ciudad de México. Su BoxRec aún no está actualizado, por eso ahí dice 13 victorias, pero son 14 con la victoria sobre Pancho López este fin de semana, y tiene una efectividad noqueadora del más del 55%. El Sepulturero sigue avanzando en el ranking por el título mundial y no sé ustedes, pero a mí me gustaría ver pelear al Sepulturero contra Mauricio el Bronco Lara. Sí señor, de poder a poder, a ver quién pega más duro. Una pelea contra un mexicano fregón lo ayudaría mucho en su carrera en estos momentos. Creo que es momento para el Sepulturero de subirle el nivel de dificultad a sus peleas y ponerlo contra el Bronco Lara. Creo que sería de gran ayuda para el Sepulturero en estos momentos de su carrera porque pasa por un gran momento y su última pelea la verdad estuvo muy buena. No le dio chance a Pancho López, solamente el primer round estuvo medio tranquilo y eso porque fue un round de estudio. En esta pelea la verdad el Sepulturero hizo pedazos a Pancho López y hasta el referee tuvo miedo de que la pelea terminara en una tragedia. Por eso, a pesar de las críticas hacia el referee decidió terminar el combate en el round 4 al ver que Sepulturero estaba pulverizando a su compatriota de una manera más que evidente.
Muy buena pelea, hasta nos quedamos con ganas de ver más acción, pero por una parte qué bueno que detuvieron la pelea porque la integridad física de los boxeadores debe de ser siempre lo más importante. Héctor Munguía Calderón, el Sepulturero, no lo pierdas de vista y regálame un like si quieres ver más contenido del Sepulturero. Este boxeador es de nuestros mejores prospectos, ya nos ha dado muchas satisfacciones, todas sus peleas son buenas, la mera verdad, te tienen al filo del asiento. El Sepulturero no tiene peleas aburridas y si has seguido su carrera, así como nosotros, podrás notar que con cada pelea va mejorando su boxeo, está evolucionando a medida que se enfrenta a mejores rivales. Es por eso que creo que un buen tiro sería entre el Sepulturero y Mauricio el Bronco Lara. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y de México nos vamos a Japón con otras noticias que nos importan y que nos afectan. Este fin de semana pelea Kenshiro Teraji contra Seigo Yuri Akui. Pelea por la unificación el 13 de marzo. La pelea será en Tokio y Tokio se convertirá en el epicentro del boxeo mundial este fin de semana con la pelea de unificación que todo mundo esperábamos. Dos campeones japoneses, dos estilos que chocan y un solo objetivo: demostrar quién es el más fregón peso mosca del planeta. Con su estilo agresivo y con su capacidad para adaptarse a cualquier rival, Kenshiro Teraji busca unificar los cinturones y dejar claro que no hay nadie mejor que él en su categoría. Su último triunfo por nocaut contra Christopher Rosales lo consolidó como campeón del Consejo Mundial de Boxeo, pero ahora su ambición va más allá. Él quiere conquistar los 4 cinturones mundiales y marcar su nombre en la historia. Kenshiro Teraji, el Amazing Boy, tiene 33 años y es el campeón mundial de la WBC de los pesos mosca. Llega al tiro con un récord profesional de 24 peleas ganadas, 15 de ellas por nocaut y una derrota por nocaut en el 2021 contra Masamichi Yabuki, el que también pelea en este mes contra el mexicano Ángel el Camaleón Ayala. Kenshiro Teraji es muy técnico, muy rápido, tiene una pegada muy buena con una efectividad noqueadora de más del 62%. Mide 1.64 metros con un alcance de 164 centímetros. Frente a él estará Seigo Yuri Akui, un campeón con 21 victorias, 2 derrotas, un empate y 11 knockouts. Tiene 29 años, mide 1.63 metros con un alcance de 168 centímetros. Ostenta una efectividad noqueadora de más del 52%. Su determinación en el ring y su capacidad de sorprender lo han llevado a lo más alto del boxeo, destacándose su última defensa exitosa contra Tanchai Charumpak y la victoria sobre Artem Dalakian. Para Akui, este combate es su oportunidad de dejar claro que su título de la Asociación Mundial de Boxeo de la AMB no fue un chistorete, no fue una casualidad. La unificación es su objetivo y no piensa dejarlo escapar. Hay que decir que esta cartelera estará bien perrona de principio a fin porque no solamente la pelea principal está chida, no señores, la noche no termina con el duelo principal porque la cartelera estará cargada de adrenalina limítrofe con 2 combates por título mundial adicionales que serán Anthony Oloskawa contra Hiroto Kyoguchi, un choque por el título mosca de la OMB donde ambos prometen dejarlo todo en el ring, y Shokichi Iwata contra René Santiago. El campeón minimosca de la OMB, Iwata, defenderá su cinturón ante el puertorriqueño Santiago en un tiro que promete ser limítrofe e intenso y sangriento, así como nos gusta. La cartelera está organizada por Taken Promotions y la podremos ver en México a través de Disney Plus por ESPN Knockout. Mucho boxeo este mes, mucha acción mis amigos, y esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por sus comentarios, siempre es un gusto leerlos. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Su opinión nos importa mucho. Si este video te ha gustado, si te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por aceptarme como tu socio en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Les mando un abrazo sincero a nuestros suscriptores y a toda la gente que nos apoya y que comparte nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente videoprograma con ayuda del creador, porque sin Dios no somos